pendiente de resolución en la Corte, una casación que él había promovido a favor de su cliente, que había sido condenado en primera y en segunda instancia. Y queremos conocer bien este caso, por esto le estamos llamando al doctor para que nos explique y entender con ella enterobetean de acá el doctor Villalba. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, doctor, gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer compartir con usted y con la audiencia. Doctor, ¿qué podés decirnos? ¿Cómo podés hacernos un recuento del caso? ¿Quién es tu cliente? ¿Cómo se llama? ¿Por qué presentaste la casación? Sí, ¿De qué se le acusa? mi ¿Qué es lo que representado, sí. mi representado es Cristino Conrado Zamudio, es uno de los coimputados en una causa caratulada Daniel Zorrilla y otros sobre posesión y tráfico. Así mismo, y él mismo había sido condenado por el tribunal de sentencia a una pena privativa de libertad de 17 años. Y yo promoví la apelación pertinente y haciendo un recuento aproximado de más o menos 15, 16 agravios, vicios que contenía la sentencia, del cual estaba plasmado la sentencia del tribunal del Apoderal Inferior, y promoví la apelación, puse la apelación, y en la Cámara yo pienso que ellos ni siquiera le llegaron a leer los agravios. Es más, al hacer la evolución y la contestación de cada uno de mis agravios, de esos 16 agravios solamente 7 respondieron, el resto no se respondió. Por eso, y teniendo en consideración que existe, gracias a Dios, con el principio de doble conforme, una tercera instancia, recurrí en casación para que se haga justicia y que esos agravios que fueron plasmados en mi escrito de casación sí sean analizados por los miembros de la Corte, por la Corte Suprema. Claro, los de la Sala Penal, en este caso está integrada por sus miembros originales, digamos, por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y la señora Carolina Llanes. ¿Es así, doctor? Así mismo, así mismo. Bueno, ¿y qué es lo que, qué es lo que principalmente cuestionan? He visto que uno de los agravios que él no tuvo acceso. ¿A qué es lo que no tuvo acceso tu cliente o tu defendido, doctor? Bueno, ese es uno de los agravios principales, ¿verdad? No es el único, ¿verdad? Por decir. Pero el agravio es uno de los principales. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo primero, te voy a explicar por qué se vulnera el proceso penal en contra de mi defendido. Y no solamente en contra de mi defendido, sino en contra de todas las defensas y de todos los coprocesados. En ese sentido, el artículo, vamos a empezar por el tema de las grabaciones. Acá hay un mal proceder y una mala costumbre de que el juez penal de garantía deriva la función jurisdiccional en personal que no lo tiene. Por decirte, en personal, agentes de la Senat que no tienen esa función jurisdiccional. ¿Y por qué te digo esto? Es demasiado claro echar mano y leer el artículo 199 y 200 del Código Procesal Penal, que dice: si bien es cierto, hay una autorización judicial para las desgrabaciones o para las grabaciones de los audios entre los coprocesados, no es menos cierto que esos artículos, con mucha claridad sostiene de que esos audios obtenidos por esas personas que no están dotadas de función jurisdiccional, y te puedo dar nombre, por ejemplo, Berenice Vareiro, que fue la persona que grabó los audios entre los coimputados. Espera, ¿y quién es Berenice Vareiro? Es una agente de la Senat que se encarga de las escuchas, grabaciones, y eso se plasma en un informe, se plasma por escrito. Lo que está oyendo, todo lo oído y todo lo grabado se plasma en un informe y le presenta al Ministerio Público.
ella está con esto. Lo que ocurre es que se está violentando el artículo 199 y 200, que específicamente establece de que una vez interceptadas las comunicaciones, así en bruto, se tiene que llevarse al juzgado, y es la jueza penal de garantía o el juez penal de garantía quien tiene que hacer apertura de eso y escucha de los mensajes. ¿Por qué? Porque ahí el código te dice que es ella la que va a seleccionar, seleccionar esos audios y va a elegir cuáles son los que determina que son conducentes para la investigación. ¿Cuáles son los audios que son conducentes para la investigación? Porque imagínate los audios privados y miles de otras cosas que pasan ahí en ese momento. Y por eso, ahora bien, la jueza penal de garantía me va a decir, no, pero ¿cómo voy a escuchar 9.000 audios, 10.000 audios? Y no importa, la ley está hecha, entonces que solicite el cambio de la ley. La normativa es expresa, dice, el juez oirá para sí, dice, no dice Berenice Vareiro, agente de la Senat, oirá para sí, y ella va a seleccionar cuáles son los audios conducentes. Por ahí pasa el primer gran vicio y violación del derecho procesal del incoado. ¿Y qué acarreó esto? Fuimos al juicio oral sin que nosotros hayamos tenido acceso a esas escuchas. No tuvimos acceso hasta el día del juicio oral, en que lleva su máquina agente del Ministerio Público y en ella las grabaciones que a su merced, a su parecer, resultarían conducentes para el esclarecimiento del hecho. Imagínense, durante todos los 1 año, 2 meses que duró el proceso, porque se pidió una prórroga, en ningún momento la defensa tuvieron acceso a esos audios. Imagínense, una desigualdad de armas total. Posteriormente a eso, ¿qué es lo que trae aparejado este mal proceder, como te decía, del Ministerio Público y la gente de la Senat? ¿Qué es lo que ocurre? O qué es lo que ocurrió específicamente en este juicio que está viciado de nulidad? Resulta ser que de esos audios que ella misma grabó, nosotros extrajimos 3 audios que para esta defensa eran de relevancia y muy relevantes para la demostración de la inocencia de nuestro defendido. Y cuando le pedimos a esta agente de la Senat, Berenice Vareiro, que estaba manipulando y manejando el sistema de audio ahí, en frente al tribunal, le pedí que por favor proyectara y se escuchara una secuencia, 3 secuencias específicas que nosotros pensamos que iba a ser relevante. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No. Esas secuencias, esas grabaciones, no las tengo. Y ahí se sorprendió el tribunal, y yo entonces le pregunto a Relance, ¿y por qué? Porque a ellos no les pareció relevante ni conducente. Imagínense, o sea, acá ya hablamos de otro vicio. Sí. Una sentencia es nula cuando se separa parte del cúmulo probatorio para dictar sentencia. Y eso es lo que hicieron, cercenaron el cúmulo probatorio. Eso hicieron. Y es uno de los tantos vicios de los cuales estoy hablando. Imagínate la gravedad. Claro, y ese es lo que quiero desarrollar, porque ese es un tema polémico siempre, y ese es lo principal. O sea, ¿quiénes los que cercenaron? O sea, agentes de la Senat, o en este caso se puede hablar de una agente, o se puede decir la Senat cercenó, entonces prueba. Y bueno, hay una persona que es responsable, ¿verdad? Sí. Pero y hay que ver, y él es más, creo que en esa época Cristian Amarilla era el superior, el jerárquicamente superior a la señora, a esta agente, yo no sé si es agente de la Senat o que no sé si cumple una función operativa nomás ahí, o tiene un cargo que no conozco, ¿verdad? Que es Berenice Vareiro. Ella es la que se presentó ante el tribunal y dijo que ella realizó las escuchas y ella hizo las transcripciones de esas escuchas. Es más, te cuento otro vicio que contiene
que contiene generalmente este proceder, y me refiero directamente a esas transcripciones. ¿Qué es lo que pasa? La señora Berenice Vareiro escucha, perfecto. Ella tiene que plasmar tal cual y asentar tal cual palabras, conceptos, verbos, sinónimos, frases, tal cual como las escuchó, y no hacer una sinopsis otra vez de lo que ella escuchó, plasmando en el informe, es más, entre paréntesis, lo que ella opina, lo que ella opina de lo que escuchó. Entonces me pregunto, ¿quién es ella para opinar de manera subjetiva sobre lo que está escuchando? No se puede, y ahí se vulnera totalmente, porque es algo subjetivo. Ella hace una sinopsis de lo que escucha y dice, por ejemplo, él sería el jefe del grupo. No te estoy refiriendo a mi cliente, pero menciona, este sería el lugar donde están las drogas. Este sería la persona que habló con fulano o con sultano, y que gracias a eso se pudo. O sea que ella hace un comentario y hace una sinopsis, y dígame, ella no es la jueza penal de garantía. Ni el fiscal. No puede hacer, jamás puede hacer eso. Ni y el en fiscal. ese momento esa prueba es nula, de nulidad absoluta. Porque se viola la cadena de custodia desde el mismo momento de que en bruto ella tenía que pasarle eso a la jueza penal de garantía. Es ella, únicamente ella, la jueza penal, quien está autorizada jurídicamente o tiene el poder jurisdiccional. A ver, ese cercenamiento, porque vos hablas, cercenar escuchas y también cercenar las transcripciones. Dos cosas muy importantes. Sí. O sea, ella solamente expuso parte de la grabación que a ella le parecía importante. Y segundo, transcribió lo que a ella también le pareció importante. Y eso... más, sí. Y si usted da el tupé de opinar sobre lo que escucha, imagínese. Bueno. Imagínese hasta qué punto. Claro. Y ahí, doctor, es la pregunta. Ese cercenamiento de las escuchas y ese cercenamiento de las transcripciones, ¿en qué forma o de qué forma, cómo le afectó a tu cliente dentro del desarrollo de ese juicio oral para que, evidentemente porque fue condenado a una elevada pena, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma afecta ese cercenamiento a tu defendido? Y justamente te marqué anteriormente, sí, en qué y te demostré por qué ocurre esto, qué pasa cuando yo le traí por ese cercenamiento que yo hizo de las escuchas y de la frecuencia, porque eso tiene un número secuencial de escuchas. Por decir, la frecuencia 28, 42, 30, por favor, la fecha tal, de fecha tal. ¿Me puede, por favor, puede transcribir esto y estar acá para que el juicio, y puede escuchar? Y ahí ella manifestó de que ella no tenía esas tres secuencias. Y le pregunté por qué, y ella dijo que no le pareció relevante. Y para nosotros sí fue relevante, muy relevante, porque ahí sí existían escuchas que eran de favor o eran favorables para demostrar de que mi representado era inocente de las acusaciones del Ministerio Público contra su persona. Un ejemplo, te voy a dar, un ejemplo claro. Sí. Mi representado jamás, no existe video, no existe seguimiento de personas, no existe absolutamente ninguna prueba de que mi representado se acercó siquiera al depósito donde estaban las mercaderías. Ni siquiera, no existe nada, fotografía, no existe audio, no existe nada. Una fotografía de las armas que, con permiso, mi representado, que es policía, tenía en su poder, es lo que llevó a el Ministerio Público a recabar. Claro, una fotografía de dos claro, armas, y ahí es muy importante. Tu cliente entonces entró dentro del proceso, o le metieron dentro del proceso, el Ministerio Público le incluyó en el proceso con base porque se escuchó su nombre en una de estas grabaciones.
Así mismo, es más, necesito un nombre, un supuesto alias, y ahí voy otra vez a eso que me preguntaste, un supuesto alias que sería fulano de tal. No sé si me explico. Sí. Eso es, a esa conclusión llegan los que escuchan, los que hacen las escuchas. ¿Entienden? Ahí está. Ahí, por eso justamente, ahí está la gravedad del hecho. Y ese es un perjuicio. Imagínese. Te digo más, estuve en esta vida para darte un ejemplo nomás cómo actúa el Ministerio Público conjuntamente con la gente de la Senat. Le asistí al piloto de un campeón en el 242 como abogado. Ahora ya no. Estamos hablando del caso... Sí, el caso. El caso Ultranza. Pero es un ejemplo que te voy a dar. ¿Y saben por qué a él realmente lo incriminaron y lo trajeron? Porque escucharon que dijeron en las escuchas, decían, J, lleva esto o hacer esto, no recuerdo bien. El teléfono. Un tal J, imagínense. El teléfono era ese, ¿verdad? Sí. Para llevarle el teléfono a la esposa, un teléfono nuevo a la esposa del piloto. Bueno, un tal J. Y hasta ahora, creo que esa causa ya no la manejo yo, pues hasta ahora sí es conocer un tal J, no creo que... Y hasta ahora, según lo que puedo leer y leo de sus abogados, también siempre están reclamando con justo derecho de que no tienen otro elemento de prueba, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo nomás que te lo digo, disculpame que salga... No, está bien. Pero no, solamente para darte un contextualizarte nomás. Y bueno, y ese es el perjuicio que lo ocasiona. Es enorme. Para ir resumiendo entonces, acá esta parte muy importante para que la gente que nos ve y nos escucha entienda bien, entonces vamos a tratar de hacer un resumen y concluir con el doctor. El principal, digamos, cuestionamiento, vos hablaste de entre 15 y 16 agravios. Uno de los agravios principales, ya hecho, vos hablas entonces de que se violaron dos artículos del Código Procesal Penal 199 y 200 porque toda la grabación, toda la escucha y la transcripción quedó a cargo de un agente o de una agente de la Senat, cuando que la ley dice que el juez es el que tiene que escuchar y ordenar la transcripción de lo que guarde relación con el proceso. Es así, ¿verdad? El primer punto. Así mismo. El segundo punto, vos decís, cuando nos vamos a un juicio oral, o sea, nos encontramos además con o sea, primero lo dijiste, no tuvimos acceso nunca a las grabaciones. Cuando se van, ¿sí? Sí, así mismo. Bueno, cuando se van a juicio oral, entonces, se va y declara esta Berenice Vareiro, ¿verdad? O muestra o hace escuchar, y ustedes le piden, necesitamos escuchar esta secuencia para que podamos nosotros acá demostrar que nuestro defendido o mi defendido no tiene nada que ver con este tema que se está investigando o se está llevando a cabo en el juicio oral. Y además, ella ahí entonces sale y dice que no tiene esa secuencia porque ella eso no consideró importante. Es así, ¿verdad? Sí, bueno, no le pareció relevante para la investigación. Imagínense. Pero ella, no la jueza. Claro, por eso. Ahí te repito lo de las normas, no lo digo yo, la norma lo dice. El juez oirá para sí, dice. No dice, y yo te cuento, no dice Berenice oirá para sí, y después de 6 meses hace un escrito, transcribe, y después de 6 meses de tener en su poder, imagínate, 6 meses le pasa a Cristian Amarilla, y ese a su vez le pasa al fiscal de la causa. Imagínense, o sea, se vulneró totalmente la cadena de custodia de esas escuchas, porque una cosa, tenemos que hablar de dos cosas que es importante, por eso ya es entrar profundizar un poco. Una cosa es el medio de prueba, y otra cosa es la fuente de prueba. Entonces, ya yo en esta entrevista sería ahondar mucho en eso, pero eso tenía que diferenciar la jueza penal de garantía. Una cosa es el medio de prueba y otra cosa es la fuente de prueba. Y acá la fuente de prueba fue violada, así mismo. Jamba, es la medio, jamba, es la fuente de prueba. Y el medio de prueba es la forma, se la escucha con una máquina, bueno, sí. se llama activo, se llama claro, sabes que yo te autorizo judicialmente, claro. Ahora se van a hacer la escucha, bueno, ellos tienen su aparato, tienen su sistema y hacen, pero claro que se viola la fuente, es decir, la conversación
de los coimputados se está violando ahí. ¿Por qué se cercena? ¿Por qué no se dice toda la verdad de toda la escucha? Porque por eso le dice que en bruto esos audios tienen que ser entregados a la jueza penal de garantía. En bruto, ¿entiendes? Y ahí se vulnera la fuente de prueba. Bueno, y esos audios aparte contienen mucho más, ¿verdad? Incluso parece que le comprometen a los propios agentes de la SENAT. Esa era uno de los audios que nosotros quisimos que se escucha ahí en el mismo juicio. ¿Cómo? ¿Por qué no se escuchó eso? Y la explicación que dio ella fue de que para ella no fue relevante, por eso no transcribió. O sea, lo que le comprometía a los de la SENAT, entonces ella automáticamente excluyó porque no le parecía importante o relevante. Y ahí pues está la gravedad de justamente como yo te dije, transferir esa responsabilidad jurisdiccional. Eso es un peligro, si no. Y yo otra cosa le quiero preguntar, y ella presentó un diploma de que es técnica en realizar esas labores. La verdad que no ni es técnica, porque eso tiene que hacer tiene que jurar como una perito, se tiene que darle otra actividad a lo que pone el Código Judicial con respecto a la pericia, pero eso no vamos a llevar hacia ahí. Ella no es quien, es la jueza. Ella no es claro, quien. Y aparte otra cuestión, a ver, me vas a corregir, lo que quiero es que la gente entienda bien, reitero, la gente que nos escucha y que nos ve, otro punto muy importante. Imagínense, vamos a suponer, si esos audios y esas grabaciones en forma conjunta ella hubiera escuchado con el fiscal o no sé, un funcionario asignado o con el fiscal, por ejemplo, el fiscal le iba a decir, espera un poquitito, esa parte nos puede dar indicios importantes para abrir otra investigación y yo tengo que remitir al superior para que se abra otra carpeta y otra causa con respecto a estos agentes o incluirlos dentro del mismo proceso. Porque ahí aparecen más nombres y aparecen directamente vinculados con la banda los agentes de la SENAT que tenían que cumplir funciones en esa zona de Salto del Guairá, doctor, ¿verdad? Totalmente, tal cual, así debería haber sido, así mismo. Tal cual. Bueno, doctor, ¿y ahora qué esperan entonces? ¿Que la Corte le haga lugar a ese pedido de ustedes y anule? Que anule justamente la resolución de la Cámara que confirmó la condena a mi representado. Y te doy un ejemplo más. ¿Y sabes qué es lo que pretendo que haga la misma gente que está, los mismos ministros que una vez trataron una casación que planteé? Y voy a dar este ejemplo. En el 2020, un cliente mío, en un caso de droga, 3.600 kilos de droga, más o menos de marihuana, la misma cosa. Y doy nombres, Carlos Acosta. Yo te cuento, fue condenado a 17 años de cárcel. Fui a Cámara, yo agarré solamente para la apelación y la casación, me dio en el trabajo. Apelé y la Cámara me volvió a confirmar los 15 años para mi representado. Fui a la casación y la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes también, con otros 2 miembros, absolvieron de culpa y pena al mismo, y el mismo estuvo 8 años privado de libertad. Usted lo ve y ponga, estuvo 8 años preso y la Corte lo absolvió. Y ahí tenemos un ejemplo claro, clarísimo, de lo que yo creo que debe ocurrir en este caso. Semejante. Así deberían hablar, y por eso me dio a mí un aliciente para seguir confiando en nuestra justicia, con estos nuevos ministros de la Corte. Correcto. Doctor Villalba, muchísimas gracias por este contacto y que tengas un excelente resto de tarde, doctor. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. El Observador. Un análisis con la verdad.